Es La Mañana de Federico. Es radio. Bueno, vamos ya a la tertulia. Querido Luis Herrero, bienvenido. Buenos días, don Federico. Bueno, doña Cayetana. Vengo en son de paz. Yo también estoy pastueño, no te ha afeado el retraso, nada. Estoy desconocido. Hombre, tampoco tanto comparado con otros días. Tampoco eres beligerante el que más, ¿no? No, eres un hombre más bien pacífico. Sí. Esa es la fama. Eso es muy bueno, Cayetana, esa sátira. Es la fama que me adjudica aquí, sí. Monsieur le directeur. Bueno, no escandalicéis a nuestra nueva tertuliana, Laura Fábregas, bienvenida. Gracias por invitarme. Me cuesta escandalizarme, ya te lo digo claro, ahora. es que ella está en Crónica Global, que es ese periódico estupendo que está dentro del Español, que no siempre es tan estupendo como Crónica Global. Pero no este Pedro Cota, se puede decir. Pero Crónica Global sí, yo lo sigo, porque es de los que dan noticia desde Cataluña de lo que pasa allí, que es algo, a veces, podría decirse, inenarrable, pero ellos tratan de narrarlo, aunque hay una cantidad de datos espectaculares. Mira, como no me quiero enfangar y quiero pasar pronto a la cuestión del adoctrinamiento en el odio, que ayer escribía Cayetana un gran artículo con un informe de Olga Rodríguez San Martín, que la R yo no sabía lo que era, siempre le llamó San Martín, o como el libertador de Argentina, gran masón. Pero el informe era tremendo, y el artículo de Cayetana pues hablaba, que me parece un término perfecto, del centrifugado de cerebro. No es lavado, es centrifugado. Y luego secado. Son dos acepciones, sí, en el lavado y en lo contrario, lo centrípoto de lo que une. Bueno, pero como ayer recibimos, mejor dicho, se recibió el 2 de agosto, que es un milagro que encontraran algo, diciendo que nos multaba un elemento administrativo que se ha creado por la acumulación de distintos organismos. El CAC andaluz, una comisión del mercado de la competencia, que es la que tendría que cerrar la sexta, pero que tiene un expediente hace 3 años y que nunca lo sustancia, etcétera. Y tú que sabes de esto, es lógico que un organismo administrativo pueda juzgar, multar y perdonar parte de la multa, como si fuera de tráfico o de Hacienda, a un medio por una opinión. No, es un disparate desde todos los puntos de vista. Lo que pasa es que yo no soy un jurista, supongo que habrá... Es decir, el ejercicio de un derecho fundamental, como es la libertad de expresión, no puede estar en manos de un organismo administrativo que además se irrogue capacidad sancionadora, porque entonces se vulnera un principio básico, que es la tutela judicial efectiva, que es la única que puede decir a propósito de los derechos fundamentales, si están bien ejercidos, mal ejercidos, si se ha producido alguna vulneración y qué castigo merece. Por lo tanto, hasta donde yo sé, bien es verdad que estás preguntándole a un gran ignorante, pero hasta donde yo sé, por cultura general, como un tío que nació en una fiscalía, no de grado, es un contradios desde el punto de vista del razonamiento básico. O sea, otra cosa es que no sea un razonamiento tan básico para algunos. Bueno, yo debo decir al país que está a punto de ser querellable, porque por segundo día publica una noticia falsa. Yo no he sido multado. O sea, hoy el país publica una noticia falsa, con una foto mía, lo cual demuestra su malevolencia, porque es la segunda vez. Ayer, cuando filtró la nota, primera y supongo que última vez que hace esta cosa, hay un vacigalupo en medio, o sea, todo es posible. Pero en todo caso jamás lo han hecho y supongo que jamás lo volverán a hacer, porque ya habrá gente decente que sabe que no tiene ninguna capacidad, ni de sancionar, ni de emitir notas, ni de hacer el trabajo sucio del CAC, que es de lo que se trata. Porque cuando esto lo hacen el 2 de agosto, es al mismo tiempo que empieza la campaña de demonizar a Ciudadanos, diciendo que es Ciudadanos la que incita al odio en Cataluña. Incluso hay algún lerdo del PP que se lo copia. Pero ni yo he sido multado, ni cosa parecida. Y es el segundo día que lo saca Izvestia, también conocido como El País, antes, cuando escribía yo, por ejemplo, mintiendo. La foto es mía, pero yo no he sido multado. Jiménez Los Santos, yo no he sido multado. Y eso lo sabéis porque además lo dice la nota. La nota no dice que yo haya sido multado. Luego, si decir que yo he sido multado, Sol Gallego Díaz, o Princesa Estefanía Moreira, es mentira. Estáis mintiendo, como cuando decíais que Sánchez era un buen presidente. Así que o lo cambiáis rápidamente, o fatigaré la justicia con querellas. Pues eso está para la Pantoja, hombre, es un peñazo.
La foto es buena, eso os lo agradezco, pero la noticia es falsa, como de costumbre. Bueno, vayamos al asunto fundamental, que es este informe y lo que salió diciendo ayer la ministra de Educación, que es una maldición que tenemos los españoles. El ministro de Educación fue portavoz del gobierno, Méndez de Humo, tuvo este informe durante un año en un cajón, muchos meses. Este informe es anterior incluso al golpe. A ver. O sea, y además lo que publicó El Mundo es más grave, no solo tuvo el informe, sino que teniendo el informe llegó a decir que no existía adoctrinamiento en Cataluña. Es verdad. Y esto es más grave. Sí. El informe es una información magnífica de Olga Rodríguez San Martín. Ese informe se pide en junio del año pasado. El responsable de Educación, secretario de Estado, lo pide porque hay informaciones, hay cierto escándalo en ese momento, porque hay una asociación, un sindicato que dice que hay adoctrinamiento en Cataluña, que es como si fuera un descubrimiento, llevan 40 años adoctrinando. Pero bueno, entonces se encarga ese informe a la alta inspección, que como sabéis es un organismo del Estado, pero que ha estado prácticamente latente, no ha hecho trabajo en 40 años de lo que debería haber hecho, ni ha tenido los recursos, ni ha tenido las competencias, ni ha tenido la fuerza, ni ha habido la voluntad política detrás. Pero bueno, porque hay cierto escándalo, porque además había mucha presión del separatismo, pues se encarga ese informe. Entonces ese informe empieza a ponerse en marcha y hay preguntas parlamentarias de ciudadanos al Partido Popular recurrentes a lo largo de los meses, de si ya está listo el informe o no, y el gobierno va dando medio largas. Entre tanto se produce efectivamente el golpe, primero en septiembre en los plenos, luego el 1 de octubre, y los inspectores amplían el informe para hacerlo no solamente para una parte de bachillerato, sino también primaria, la ESO, y lo entrega al gobierno del 155, al gobierno de Mariano Rajoy, al ministro Méndez de Vigo, en febrero de este año. Es decir, está unos 6-7 meses haciendo el informe. Y el informe es un larguísimo informe que se ocupa de todas las comunidades autónomas, pero muy señaladamente de Cataluña, y que tiene las conclusiones que tiene, que se publicaron ayer en El Mundo y en parte también hoy, y que son absolutamente demoledoras respecto a los contenidos de los libros de texto, que van desde la absoluta tergiversación histórica, la presentación de España como un Estado represivo, por otra parte completamente ajeno a la historia y a la vida política de Cataluña. En fin, tiene cantidad de elementos. ¿Qué hace el gobierno de Mariano Rajoy en febrero? Meterlo rápidamente en un cajón, porque o no le gustan las conclusiones, o no se siente fuerte para tomar alguna medida, tampoco lo pone en conocimiento público. Al ministro Méndez de Vigo se le pregunta, yo creo que en el mes de mayo, otra vez por el informe, y él dice que ese informe todavía no está, se ha empleado y que todavía no está listo. Porque cosa Marta que es Martín ha insistido... Marta, que es la portavoz de Ciudadanos en Educación. Es la encargada de Educación, ¿no? Martín, sí, que además es valenciana, creo recordar, y que sigue esto y se lo sabe porque lo está viviendo en Valencia. O sea, es que se lo sabe. Ayer estuvo en mi programa y lo contó desde el principio. Pero claro, si es que además lo ha seguido, porque ella ha preguntado varias veces al respecto y le han mentido. Sí, pero tú decías esta mañana que la ministra actual, que no se lo sabía o no lo conocía. Sí lo conoce. De hecho, Marta preguntó hace poco, yo creo que fue en septiembre, la última pregunta que le hace a la ministra sobre el particular, y la ministra, bueno, ese informe no lo conocemos, y en todo caso es un poco... y puntos suspensivos. Se le escapa. Qué inteligente es. Se le escapa. Es decir, da a entender que en el fondo el informe no les gusta. Y es lo que han salido a decir ayer, que era no riguroso. Lo que pasa es que no les gustan las conclusiones de ese informe, porque ese informe lo que hace es esencialmente obligar al Estado a dejar su política de abdicación y apaciguamiento de los últimos 30 años en la materia de enseñanza en Cataluña y tomar medidas drásticas. Y eso es lo que evidentemente ninguno de los dos grandes partidos ha estado dispuesto a hacer. A mí me asombra cuando se ven esas organizaciones norcoreanas. El otro día decía Arcadi Espada, y es rigurosamente cierto, que no hay ningún país en el mundo, excepto Corea del Norte, o sea, ni siquiera Rusia, ni siquiera la China comunista, capaz de sacar cientos de miles de personas a la calle, uniformadas de colorines, diciéndoles el sitio en el que tienen que hacer la coreografía. Eso no se ve en Europa occidental desde el Tercer Reich, y ahora en el mundo, en Corea del Norte, en Pyongyang. O sea, eso no te sale ni en Caracas, ni siquiera en La Habana. Eso solamente en Barcelona. O sea, cientos de miles de personas, toque de pito de la TV3, que es el protectorado del CAC. Pero vamos a ver, esta historia, Laura, primero, lo sabemos desde siempre. Lo que pasa es que ha alcanzado niveles grotescos. Sí, hay que recordar también que uno de los libros de historia que se difunden por las escuelas catalanas, el autor es el vicepresidente de la ANC,
Agustí Alcoberro. O sea, él es el autor material del libro, porque es historiador aparte, de uno de los libros que se reparten. Bueno, yo he pasado por la escuela pública catalana, o sea, me la conozco muy bien. Creo que también quizás en los últimos años ha habido una decadencia, una deriva nacionalista, pero es verdad que yo lo que recuerdo en mi época no es tanto odiar a España, sino omitir España. O sea, el marco mental con lo que nos educan es Cataluña. O sea, todos los lazos afectivos, de generosidad, de vínculo, se crea solo entre una comunidad autónoma. Un sol poble. Un sol poble. Sí. Entonces eso sí que lo recuerdo y recuerdo también, pues por suerte, ahora quizás me desmerezco yo, pero que yo llegaba en casa y tenía una contraparte de alguien que me podía explicar pues lo contrario que me habían contado en el colegio. Pero esto, evidentemente a mucha otra gente esto no tenía esta posibilidad, ¿no? Pero más que no era tanto odio, sino amor a lo propio. No sé cómo decir. Exclusivo. E incluso los profesores que admiras, ¿no? Porque esto pasa, ¿no? Cuando estás en el instituto admiras a tus profesores y para admirarlos y para quererlos, pues quieres compartir su ideología, ¿no? Y ser catalanista y entonces por eso yo creo que triunfa tanto. Yo creo que la diferencia con quizás el espíritu de formación nacional de Franco es que lo que nosotros hemos vivido es mucho más sutil. No genera anticuerpos como lo que generaba quizás el franquismo. Yo, en cambio, que sí que viví la formación del espíritu nacional, debo decir que yo empecé a leer a Antonio Machado en los libros de formación del espíritu nacional. Es decir, son libros de amor a España, hechos desde la mentalidad, años 60, lo que era el franquismo en los 60. Pero es que en sexto era de don Juan Velarde, era sobre economía. Es decir, nada que ver con el zurupeto de Jonqueras ni con este tío. O sea, yo recuerdo haber leído, tenía 11 años, el primer curso de bachillerato, sacó la beca, porque Franco daba becas para que estudiáramos los pobres, y nos la mantenía en la universidad. A la Universidad de Barcelona, cuando tenía la mejor facultad de filología española del mundo, fui con beca. Franquismo, la dictadura atroz, etcétera. Pero me acuerdo que era una tarde que estaba lloviendo. Y entonces la lección de esa tarde, por la tarde nos había tocado dibujo, que era para mí un martirio, y formación del espíritu nacional, que se llamaba Vela y Ancla, el libro. Sí, hombre, el primero. Perfectamente. Creo que era de Frutos, me parece, de Eugenio Frutos, me parece que era el autor. Que era un filósofo y tal, una persona muy fina. Y entonces contaba, una tarde parda y fría, los colegiales estudian, monotonía de lluvia tras los cristales. Yo miro, estaba lloviendo en Teruel, era casi anochecido, eran casi las 6. Digo, leche, soy yo, o sea, este hombre nos ha adivinado. Me habla a mí. Esto habla de mí, o sea, que yo soy España, soy Machado, porque este soy yo. Lo que yo veo, colegiales estudian, monotonía, Teruel, las 6 de la tarde, invierno, etcétera. Anda. Para mí, bueno, eso fue el descubrimiento de la poesía, fue en formación del espíritu nacional. Por supuesto, no se predicaba el odio a nadie, ni el desconocimiento, al revés. Recuerdo que había, en ese mismo, pero a los 11 años, un capítulo que era, no sé si era de Agustí o tal, la llegada de la primera hilatura, la primera tejedora, digamos, a no sé si era a Tarrasa o a Sabadell. Entonces, ¿cómo llega? Llega la máquina, y entonces el tío que la trae viene de Londres con la máquina, un catalán, y entonces la ponen en la fábrica, y empiezan a ponerla en marcha, y la mujer del industrial, pues va allí a ver cómo funcionaba aquello. Y estaban rodeados con sacos de algodón o lo que fuera. Y entonces cuando ve aquello entre tejer y tal, esa velocidad que van las máquinas, ella es como que se sofoca y se tiene que sentar en un saco. Pues a los 11 años, como tienes el disco duro blanco, ¿te acuerdas? Nunca, jamás se predicó el odio a España, a ninguna parte de España. Bueno, lo que dice Laura, yo creo... y hay un momento, en los últimos años, se ha pasado del aislamiento al odio. Claro, que esa es la diferencia desde que más apretó el acelerador. Yo el otro día, perdona, Cayetana, entrevisté a Francisco Oya, que es el profesor por el bilingüismo, y me ponía ejemplos concretos. Me decía que en uno de los libros pone que hubo durante el franquismo
un plan del empresariado español para desindustrializar Cataluña, de muchos empresarios. Y el mismo Oya preguntó, o sea, si en un libro de texto se dice que hay muchos empresarios que quieren sacar las industrias de Cataluña, al menos citad a uno, aunque sea uno. Y entonces él me decía que esto está hecho a posta para generar sensación de agravio en los estudiantes, ¿no? Bueno, hoy hay un artículo en El Mundo de Gabriel Tortella, sí, fantástico, que bueno, pues reflexiona sobre esta cuestión al hilo de la segunda entrega que Olga publica hoy también en el mismo diario. Dice que, bueno, habla de un Goebbels puro, ¿no? de la educación que ahora mismo se está dando en Cataluña, rigurosamente falsa, y además es crítico tanto con el Partido Popular como con el Partido Socialista. Dice que llevan 40 años inclinándose obsequiosamente ante las embestidas del separatismo, y un poco en la línea de lo que comentaba Laura, dice que para jóvenes que no han sido educados en castellano, para los que el español es una lengua extraña, España es un país extraño también. Bueno, es que además cuando ahora han conseguido partirla y por tanto hacer inviable Cataluña, salvo después de una guerra civil, es que la divisoria por la lengua es total. Es decir, hay algunos que son catalano hablantes de pura cepa de toda la vida, pues Laura creo que es el caso, otros que tenemos aquí entre nosotros, ¿no? Pero otros no, otros son o de familias bilingües, que se da el caso, o de familias castellano hablantes, que por supuesto teóricamente tienen también derecho a vivir en la Cataluña, en la República Catalana futura. Mentira. Cuando habla en español, en Inés Arrimadas, por ejemplo, que es el partido más votado en las elecciones por los ciudadanos de Cataluña, entonces le reprochan que no cante el Segador, que es una canción de odio, y además que hablen en español, hablen lo que le da la gana. Es la lengua, en Cataluña se supone que las dos lenguas son oficiales, teóricamente lo son, pero en la práctica una te sirve para todo y otra te sirve para que te insulten en TV3. De todas maneras, a mí en este incidente, que efectivamente me parece de una trascendencia grande, lo que hace es poner la lupa en el problema de fondo y en la desidia con la que varios gobiernos han querido afrontar el problema de fondo. Cuando decían los independentistas más lúcidos, por ejemplo los de Esquerra, por ejemplo Junqueras, nos hemos equivocado de tiempo, nos hemos tirado a la piscina poquito antes de lo razonable, porque ahora estamos 50-50. Si hubiéramos dejado que la escuela hubiera seguido haciendo su trabajo y hubiéramos demorado 5, 6, 7 años, no estaríamos 50-50, estaríamos 60-40, porque nosotros cada año estamos introduciendo en el torrente de la sociedad civil catalana gente que sale del sistema escolar ya perfectamente adoctrinada, y por lo tanto lo que queremos hacer es ampliar nuestra base social. Este es el discurso político actual, el de hoy en día, y cuando hayamos ampliado nuestra base social podremos volver a dar esta batalla con la ventaja de que entonces ya no estaremos en práctico empate, podremos demostrar tanta superioridad numérica que esta será una batalla inevitable. Y eso es lo que dicen y es falso. Te iba a decir que es falso. Eso dicen ellos y lo creen en Madrid. Y es falso. Es falso, sí. Y es falso. Hay unas declaraciones maravillosas hoy de Puigdemont que he visto por ahí en el ABC recogidas de que Cataluña será independiente en unos 20 o 30 años. Yo pensé que ya lo era, ¿no? Él había dicho que estábamos ya en una república el año pasado, ¿no? Con lo cual ahora ya no se está tirando la pelota 20 o 30. Pero yo mi reflexión, cuando leía el informe que trae además extractos de cantidad de libros, con lo cual vas viendo exactamente... 127 libros. Y dice CELA que es que no han visto casi libros. 127 es más que la biblioteca que tiene el Consejo de Ministros. Ahí conviven las dos cosas. Por una parte, lo que decía Laura de la omisión de España, por ejemplo, las instituciones, se habla del sistema político, entonces pasas directamente de los ayuntamientos a la Generalitat, de la Generalitat pasas a Europa y de Europa a la ONU. O sea, no existe el Estado español en medio, ¿no? Convive con claros ejemplos de odio, es decir, de intentar transmitir la idea de que España es un Estado que a lo largo de los siglos se ha dedicado básicamente a fastidiar a los catalanes por un profundo enraizado anticatalanismo, ¿no? Pero cuando lees eso, la primera reflexión es... ¿Cómo es posible que Cataluña ya no sea independiente? Porque si esto es lo que han estado bebiendo, aprendiendo, criándose los niños, y entonces luego llegas a la conclusión de que efectivamente es un enorme fracaso el suyo. Han controlado todos los medios de comunicación, han controlado las escuelas, que es básico, han controlado la calle, han controlado ahora las fuerzas de seguridad. Has llevado a nuestros gestos... Espera. Han fracasado, o sea, han tenido la condescendencia de Madrid en pleno. Eso sí. Madrid en pleno, es decir, todas las instituciones han lisonjeado, elogiado, alabado, encumbrado a Pujol como el gran hombre estadista español, catalán, etcétera. Han tenido una superioridad moral
asumida por el resto de España, superioridad casi intelectual, estética, por supuesto. Y sin embargo, en la más absoluta, digamos, en todo este contexto, sin la ayuda de la política, sin el liderazgo de la política, ¿qué pasó el año pasado? O sea, la sociedad catalana se partió, por fin se partió, es decir, por fin salió esa otra mitad. Pero perdón, Laura parecía había que se iba a perder palabra completamente, pero no se ha perdido. Claro, ahora estamos en un momento crítico y efectivamente, si el gobierno de Sánchez, con todos sus aliados, se empeña en que España fracase y que el separatismo, el totalitarismo, la imposición ganen, efectivamente todo no se puede aguantar. Pero estamos en un Laura, momento cuando crítico, has dicho ¿no? esto es un fracaso, ha movido la cara. Quizás soy un poco más pesimista o ella demasiado optimista. A ver, yo creo que en Cataluña han conseguido que para subir a la escalera social, si alguien quiere progresar en su vida, comulgue con el nacionalismo, y esto ya es mucho. O sea, tener que pasarte al mainstream, ¿no? Y si no, pues estás relegado a cierto ostracismo si te pronuncias públicamente, ¿no? Y por otro lado es verdad, ¿no?, que desde hace un año... Hasta hace un año. O sea, las cosas han cambiado de manera, yo creo que deja en el fondo termine, muy importante. Y luego es verdad esta teoría, ¿no?, de que es verdad que desde hace un año pues los contrarios han salido del armario, que antes es verdad que no, que ha habido ya la reacción, pero más allá de esto, yo lo que veo ahora son dos bloques muy sólidos, pero que ninguno de los dos crece. ¿Y cómo se soluciona o cómo se cambia de tendencia si la escuela sigue el mismo? Hay un bloqueo Pero yo absoluto, te digo ¿sí? que hay una cuestión clave por encima de la escuela, porque la escuela al final se contrarresta en casa y en la calle. Eso es. Yo vi hace 2 años un informe, era un reportaje que había hecho además la telemáquina del odio, la de Sanchís, que antes dirigía el odio. A mí me ha llamado nazi, basura, que debería ser eliminado, destruido. Que no me han dicho a mí esa gentuza. Eso lo llevo como un honor, claro. Pero hicieron un reportaje y estaban indignados, porque le preguntan a uno, pero en perfecto catalán: ¿y tú cómo vas a ligar a la...? Porque meten ahí la típica catalanada, meter la cosa española y tal, esa cosa. Y en una discoteca, ¿qué fas? Dice, no, en castellà, home, no, hombre. Claro, porque es la lengua mayoritaria de la población y además es la única lengua libre. Si el problema es que han convertido el catalán no solamente en la lengua oficial, sino en la lengua única y despótica. Y hay una parte, digamos, de la vida cotidiana de la gente que es incompatible con eso. Han hecho un daño al catalán. Bueno, de hecho, mira lo que se publica ahora en catalán. Son dos cosas malísimas. En tiempos de Franco, cuando yo vivía en Barcelona, es la última vez que se ha hecho una gran poesía en catalán. Por cierto, una parte la publiqué yo. Pero en fin. Bueno, Colacel. Tenemos que recomendar Colacel, que por cierto ya lo tenemos en parafarmacias del Corte Inglés, así que si lo tenían complicado alguno de nuestros oyentes, ya que más nos fácil pedían imposible. Y tal y cual. ¿A quién se lo recomendamos? Pues hoy? yo a la ministra de Defensa. Sí. Sí, que es la única que no apareció allí en la Casa de América, Margarita Robles, porque claro, después de la desautorización que tuvo en la, en fin, esta además, entrevista, masaje... Podía haber ido a este gran acto de los 100 días de Estaban Sánchez, los Javis, estaba el padre a Ángel. saludar y luego irse, pero no, decidió no ir. Además, para que fuese evidente su... Teniendo unas bombas enfado, ¿no? Tan inteligentes que no van a matar a nadie, es decir, que no vamos a vender ya una bomba nunca. Bueno, pues Colacel para Margarita Robles, y mucho ánimo. Va a venir muy bien. Y mucho ánimo 5 porque... gramos de colágeno hidrolizado, el ácido hialurónico. Es que además Borrell se ha pasado al enemigo, con lo cual los ministros coartada, que eran Ábalos, Borrell, el de Interior y Margarita Robles, coartada, pero que sí, por hacer bulto. Sí. Pero ya Ábalos está diciendo barbaridades. El de Interior se ha sometido a los mozos, encantado, y va saludando a los churros amarillos. Pasa bajo el churro amarillo para garantizar la independencia, la neutralidad del espacio público. Y pasa bajo el lazo amarillo. Así que solo que nos queda defensa. Mundo Natural y en las parafarmacias del Corte Inglés. Tenemos que hacer una pausa, pero os cuento una última hora que está publicando ahora mismo el diario El Mundo. Javier Negre han entrevistado al responsable de Plaxcan, uno de los
software que utilizó Moncloa para la tesis de Pedro Sánchez. Bueno, pues Marcus Goldbach dice que a ellos les dio un 21% de posibilidades de plagio, del 0,9 al 21%. Si es que están en letras como en ciencias. Dice que se han puesto en contacto con Moncloa para que les den el informe de este análisis, y que por supuesto no se lo dan. Y bueno, aclara que puede ser preventivo, es decir, que antes de utilizar el software se puede modificar y bueno, de ahí se puede de alguna manera cocinar, ¿no? Bueno, si pasan la máquina a la cabeza de Ocaña, le saldrá el 100% de la tesis. Bueno, hoy saca OK Diario que han encontrado también un PowerPoint de Miguel Sebastián. ¿Pero quién hacía los PowerPoint de Miguel Sebastián? Ocaña, su jefe de gabinete. Pero en Twitter también Matthew Bennett ha puesto un hilo muy largo donde coge un discurso de Miguel Sebastián, que solamente no está por escrito, sino que hay un vídeo. El PowerPoint. Es el mismo. Sí, bueno, es un PowerPoint, el discurso. Bueno, es el mismo. Sí. Y lo coges la tesis y es el discurso. O sea, Ocaña le escribe el discurso a Miguel Sebastián y luego le pasa los papeles. Y en el fondo, como eso les pasa mucho a los negros, y yo he escrito discursos de otra gente, que en el fondo tienes un cierto sentimiento de paternidad o de maternidad, en este caso sobre el texto, ¿no? Cuando el discurso es de quien lo lee, ¿no? Este hijo es mío, con lo cual con este hijo hago yo lo que quiero. Y si es pasárselo a Sánchez para que forme parte de su tesis doctoral también, ¿no? Claro. ¿Qué pasa? Que acaba el ministro diciendo lo mismo que el doctorando. Es que el título más triste de una telenovela es La hija de nadie. Hombre, todo el mundo tiene derecho a un padre, sobre todo cuando ha cobrado. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Bueno, te roban hasta el alma, pues imagínate si no te van a robar el piso. La mejor solución, Securitas Direct, líder de alarmas en España y en Europa. El caco que aparece en el vídeo, yo siempre invito a entrar en la página de Securitas Direct porque es un vídeo buenísimo. Yo creo que es el ministro de Educación, puede ser Celaá, Méndez de Vigo y tal, porque le echan el humo de lo que tienes que tragar y el otro empieza a hacer boom, boom, se da unos golpes con la cabeza contra la pared hasta que al final cae fulminado y a la policía se lo lleva. Alarma Cero Visión. Nos atienden durante los 365 días del año, las 24 horas del día. En el 900-130-900 nos dan toda la información y también podemos calcular online en securitasdirect.es. 900-130-900. Y en el Corte Inglés, Elia. En el Corte Inglés hay gente que está hecha de otra pasta, los runners. Sí. Esto es lo que dicen, no paran. Mientras algunos queremos llegar a casa y descansar, ellos se calzan las deportivas, ¡hala, venga a correr!, ¿no? Sí, está muy bien. Bueno, pues en el Corte Inglés tenemos un 20% de regalo en el textil y en el calzado de running, Adidas, Nike, Asics, New Balance, Boomerang, hasta el 30 de septiembre, 20% de regalo en las compras, pues de correr, que hemos dicho toda la vida, ¿no? A correr. Es una tradición, Zapatero, correr. Sánchez... Bueno, y a Aznar el colmo, levantar pesas. Vaya. Ya solo compensó Mariano Rajoy levantando el marca. Pero... Aznar está a punto de llegar al Congreso de los Diputados. Hoy comparece en la Comisión de Investigación y vamos a estar muy pendientes porque en principio le va a acompañar el secretario general del PP, Teodoro García Egea, y no se descarta que aparezca también Pablo Casado. Le va a interrogar Pablo Iglesias. ¿A quién? A José María Aznar. Pablo Iglesias. Rufián. Toni Cantó también por parte de Ciudadanos y ¿qué derecho tienen? A mí estas mamarrachadas, si quieren denunciarlo, que vayan a los tribunales, pero ¿quiénes son estos tíos para interrogar a nadie? Todos ellos, los padres de la patria son diputados perfectamente constituidos, primero, ellos no tienen representantes de la soberanía nacional y miembros de una comisión parlamentaria. ¿Te gustará más o te gustará menos? No, es que me parece inaceptable. Primero, no son padres de la patria porque dice Pablo Iglesias, como buen leninista, que no tiene patria. Es mentira, porque él dice Visca Cataluña lliure y soberana, y entonces tiene patria, que no es la suya, no es España. Dice que el himno nacional es una cutre pachanga fachosa. Padre sí, de la patria no. Segundo, estas comisiones de investigación que son circos para la Sexta deberían estar prohibidas por decoro. Pero mientras no lo estén, operan unas reglas y las reglas tienen que ser defendidas. De blancas, pues, mira que yo no quería discutir contigo. Es que me había hecho el propósito de no discutir contigo. Si yo echaba en falta algo. Los oyentes quieren que discutáis, pero hasta ahora todos los comparecientes en esa comisión, que han pasado, todos los del Partido Popular, han salido triunfantes, con lo cual y me da la impresión de que lo de hoy puede ser muy parecido. Como Aznar esté en forma, será una Esperanza masacre. Aguirre salió a hombros.
Paco Camps, que también lo sometieron a eso. Rodrigo Rato, un vapuleo monumental a todos los de la oposición que le preguntaban. Y hoy le toca a Aznar. Yo creo que evidentemente lo que tú has dicho, el share es verdad. O sea, que hay un elemento ahí de puro espectáculo que va a ver todas las televisiones. Es la degradación del Parlamento. Eso es absolutamente cierto. Podemos hablar con Miriam, que ya está en la puerta de esa sala, y luego en unos minutos... Venga, pues hacemos una pausa y nos vamos adentrando en este circo. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Bueno, el tiempo hoy está tormentoso, igual que ayer, y salvo en Galicia, algo en la raya de Portugal y en Canarias, va a haber todo el día pues una sucesión de truenos, rayos, algún chubasco y tal. En fin, un tiempo preotoñal. Bien, pero las temperaturas bajan un poco. En Madrid ya no llegaremos a 30, nos quedamos en 29 de máxima, 34 en Badajoz, y la gélida Lugo, 10 grados de mínima. ¿Estás planeando una escapada para este fin de semana? Consulta la previsión del tiempo a 5 días y la mejor ruta en guiarepsol.com. Repsol te ha ofrecido el tiempo. En Repsol queremos que cada vez que entres en nuestras estaciones de servicio, encuentres la energía que necesitas. Algunas veces serán los carburantes más eficientes. Otras, recoger tu paquete en uno de nuestros Amazon Lockers. Energía también es encontrar el regalo que buscas cuando todo está cerrado. El vendedor que sonríe, el aroma del mejor café Ristretto o encontrar un punto de autogas o de recarga eléctrica. Porque la energía tiene hoy muchas formas diferentes. Repsol. Inventemos el futuro. Es la mañana. Es radio. Manuel Llamas, ¿cómo está la bolsa? Pues Federico, abre en estos momentos en verde, está subiendo, aunque ligeramente, apenas un 0,14%, según nos muestran las pantallas de Infobolsa. Eso sí, el parqué cerró ayer con una subida del 0,42%, hasta alcanzar los 9.400 puntos, animado por los avances de los bancos. Es la sexta jornada consecutiva que el IBEX cierra al alza, y ello a pesar de las nuevas tensiones que ha generado el anuncio de nuevos aranceles a China por parte de Estados Unidos, que acabaron arrastrando a Wall Street. El barril de crudo Brent baja hasta los $77,6, mientras que el euro escala hasta rozar los 1,17. Y en cuanto a las claves del día, los inversores seguirán muy pendientes de esa guerra comercial entre Estados Unidos y China. Es posible que Pekín cancele la ronda de negociaciones con Washington tras el anuncio de nuevos aranceles. Y también conoceremos el nivel de deuda pública en España hasta el mes de julio, que hay que recordar que estamos en máximos históricos y por desgracia el gobierno de Sánchez pretende seguir aumentando ese endeudamiento. ¿Y los impuestos? Claro, porque el gasto público, eso jamás lo cortarán. El pesebre, eso hay que seguir. Es sagrado. Bueno, vamos a ver, noticia de interés general de la 11. Mira, cuando vuelva Pitita de su luna de miel, lo mismo se nos ha convertido en Mary Poppins. Bueno, o a lo mejor necesita una Mary Poppins en su vida. Exactamente, a lo mejor porque necesita una niñera, esto claro. Es una epidemia. Fíjate cómo está el panorama. Y hay varios bombos que han seguido a... En la política, en el partido. Iglesias, y la distinguida... Bueno, Garzón también en su partido también acaba de ser... Bueno, pero eso no ha sido un embarazo, eso ha sido el bodorrio del siglo. Llegaron a Oceanía. No, pero Alberto Garzón ya ha sido papá también hace Bueno, unos claro, días. hombre, si Y vas a Oceanía tienes que hacer algo. Pero yo nunca he visto un comunista, porque Garzón era el pitufo gruñón, como le llamaba Pablo Iglesias. Y es verdad, porque es un pitufo gruñón. Y decía, meteos vuestras banderas rojas donde queráis. Le decía Pablo Iglesias al pitufo. Pero luego decidió comprarlo. Nunca lo hiciera, porque fue a adquirir al pitufo gruñón y bajar los votos. Pero ¿a quién se le ocurre, hombre? Bueno, el caso, nosotros vamos a dar ideas para entretenernos en los próximos meses. Por ahora nos tenemos que conformar con el tráiler, y con el tráiler americano. Lo original todavía no ha llegado la versión en español de la Mary Poppins Returns, que es esta secuela. Sí. En esta ocasión, Mary se va a Inglaterra para cuidar a esos niños que ya no son tan niños y a sus propios hijos. Ya te digo, tenemos que esperar unos meses todavía aquí en España, y para el estreno también, pero merece la pena. Los puristas se quejan. Isabel González no está nada de acuerdo con el papel de Emily Blunt en esta peli. Pero vamos a ver, esto es como hacer ahora Casablanca con Mario Casas. Pues tengo mucha simpatía por Mario Casas, pero Casablanca está bien como está, ¿no, Luis?
Sí, hombre, lo que pasa es que... es una secuela, es una adaptación, ¿eh? No... Claro, depende, porque si Mario Casas hiciera Casablanca y siguiéramos, pues ¿quién haría de Ingrid Bergman viejecita? No, porque ha pasado el tiempo. Mary Poppins, como no envejece, pues puede tener la misma tersura. Sí. Pero los niños de Mary Poppins ya son abuelos, digo padres. No, abuelos, hombre, que yo lo vi niño. Del 65 estamos, Luis. La original es del 65. Pues fíjate. El 65 del año. Sí, ¿no? Han pasado 53 años, Luis, 53 años. Eso no es nada, Federico. Como decía una copla que recordaba mucho a Alfonso Usía, ¿te acuerdas que en la posguerra había gente que hablaba mucho? Y los más famosos eran García Sanchís, tocayo mío, y Federico Muelas, también tocayo. Y entonces había un dicho que Usía lo ha recuperado, pues no sé, de algún genio de estos que escribían del movimiento, pues Capmany o Creus o alguno de estos, decía, en el portal de Belén habló Federico Muelas. Cuando acabó, las pastoras eran ya todas abuelas. Bueno, pues en eso estamos. Mary Poppins, qué horror. Pues hay cosas que están bien. Es como si ahora King Kong se convirtiera en Copito de Nieve. Pues no. Bueno, una pausa, Federico. Ya está preparado todo la sala Cánovas, luego hablamos con Miriam. Cánovas, eso le encanta. En el Congreso ya ha llegado Rufián con una camiseta recordando a José Couso porque lo asesinaron. Este es el recibimiento que le hace Rufián a Aznar en la sala Cánovas en el Congreso unos minutos antes de que le vaya a preguntar. Sinceramente, ya los numeritos estos, por supuesto, jamás los permitiría en el Congreso. Si tienen talento, que hablen y se zalleran y se injurien y tal. Pero estos numeritos, bueno, cuando vuelva Irene Montero es que va a llevar un infiernillo para calentar los biberones de los niños. Ahora nos cuenta Miriam Muro, Federico. Bueno, el advenimiento del que fuera faraón, mayoría absoluta, el mayor crecimiento económico de la historia de España, el mejor Estado que ha tenido nunca, la mayor presencia internacional que ha tenido España desde Carlos III, o sea, José María Aznar López, que esa es la realidad. Desagradable, hosco, híspido, sequerón, como dice él, sin ninguna duda. Antipático. Sin ninguna necesidad, porque además, además al principio no era así. Es verdad. Se fue haciendo a sí mismo, se encontró a gusto, esto es lo que pasa. El ejemplo, Julio Iglesias, esas cosas. Lleva esa sombra. A mí me asombra el bigote de Aznar ahora. Es como un concepto, o sea. Pero bueno, si se contiene, es decir, si no se pone soberbio, cosa difícil de sujetar delante de Rufián, bueno, puede ser una masacre. Miriam Muro, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Pues sí, acaba de entrar José María Aznar a esta sala Cánovas y lo hacía Federico escoltado por una veintena de diputados del Partido Popular. A su derecha, Pablo Casado. A su izquierda, Dolor Montserrat. Detrás, como te decía, prácticamente la mitad o más del grupo parlamentario, porque poco a poco se va sumando más diputados del Partido Popular. ¿Van en manada o procesión? O sea, ¿van ordenados en filas o van como un grupo espontáneo? Bueno, ordenados, Federico, van como un grupo. No le llamemos espontáneo, pero como un grupo. Como bien decía Rosana, ya ha entrado Gabriel Rufián, que será el que por parte de Esquerra interrogue a Aznar. Y por cierto, Federico, todavía no ha aparecido Pablo Iglesias, que se suponía que en esta comisión iba a sustituir a Carolina Vescanza. Todas las comisiones así que tienen cierta relevancia mediática, pues se las queda, por decirlo de alguna manera, Pablo Iglesias, y hoy no iba a ser menos, así que se espera... Estará conciliando. Se espera que ya en breve comience esa comisión que se espera movida. Es una de las grandes noticias de la mañana en este Congreso de los Diputados. Pues bueno, pues vale. Pues bien. Si es en la sala Cánovas y Aznar va con unos 20 del PP, Pablo Iglesias va a tener que interrogar desde el patio de los Leones, porque es que esa sala es pequeña. Creo que es la idea. O sea, no sé si es la idea o no, pero me parece una exageración. Es buena idea, es una de las porque salas ya pequeñas. llenas la sala. Es una sala mediana, no es la sala columnas ni la sala constitucional, ¿no? Ha sido solo esta imagen de la llegada. Se espera que ahora ya esos diputados que se diluyan, pues la abandonen y se queden ya los que tienen que intervenir en la comisión. Que además qué feas son esas salas, ¿no? Esas dos salas, bueno, son más pequeñas y no están mal. La que es muy fea es la de columnas. La columna es horrible.
Y la constitucional es la bonita, la de los cuadros de que vienen Hernán Cortés. Del Senado y que vienen algunos vienen del Senado. Los 7 retratos de los padres de la Constitución que hizo Hernán Cortés, que son muy bonitos, que están ahí detrás. A mí, cuando oigo de Hernán Cortés, siempre me da así como te impresiona, a mí también me pasa. Sí. Tremendo. Sí. Bueno, hay otra ministra que está en apuros, porque este gobierno quema a los ministros como, vamos, en fin, como cerillas. Y a mí me llamó la atención porque ayer, cuando salió la noticia de que Villarejo había tenido contactos con Dolores Delgado, la entrañable de Garzón, dije, qué raro, porque yo pensé que Villarejo hablaba con el jefe, o sea, con Garzón. Pero ya la información ayer por la tarde y hoy por la mañana es que los contactos eran con Garzón y su entorno, entre ellos Dolores Delgado. Y ayer, no sé si tú recogiste algún testimonio, pero yo lo he visto en algún sitio de internet, a lo mejor lo han borrado. Primero, ella dijo que no conocía de nada, prácticamente no sabía quién era Villarejo, y luego se dijo que los contactos habrían sido a título personal, pero no profesional. Es parecido, pero no exacto. Es decir, ella nunca reconoció ningún contacto, lo que sí que hizo en una segunda aclaración fue hablar del término profesional. Pero no dando... O sea, quiero decir, ella dijo primero que no he tenido ningún tipo de contacto. Eso sí, lo primero, con este señor. Y luego dijo, no he tenido ningún tipo de contacto profesional. Y de ahí deducimos que está admitiendo tácitamente que pudo haber tenido algún encuentro no profesional. Pero ella no ha reconocido ningún encuentro ni siquiera no profesional. Todavía, porque precisamente hoy Fernando Llorente ya cuenta que son muchas las fuentes judiciales que dicen que los contactos han sido muchos. Fernando Lázaro hoy en El Mundo lo ratifica y da muchos más datos al respecto, cosa además normal. Ahora, esta operación a Villarejo le salió muy bien, porque un tío que tenía la extradición hecha para Guatemala, oye, no sé cómo salió en la audiencia que no lo extraditaron. Fernando Lázaro, en la información que hoy publica en el diario El Mundo, pone otro nombre que para él es el que tejió esa red judicial en la Audiencia Nacional, y es el de Enrique García Castaño, que es el otro comisario conocido como el Gordo. De cuya boda fue padrino Baltasar Garzón. Efectivamente. Incluso llega a decir Fernando en su información que temen los propios instructores que haya topos dentro de los jueces, porque se están encontrando con verdaderos problemas para poder seguir con la investigación, ¿no? Es que es el AMPA policial judicial, siempre lo dijo, Villarejo no se ha ocultado, y ahora en la cárcel menos, ahora tiene más peligro, que la fuerza suya estaba en los periodistas y en los jueces. O sea, cosa por otra parte natural. Bueno, pero identificar, digamos, la connivencia de un sector de jueces y fiscales de la Audiencia Nacional. Es un grupo, que no es un sector ideológico, es un grupo, no digo banda, un grupo. Bueno, es el garzonismo. Sí, que es una banda. Me impresiona mucho todo esto, debo decir. Sí. Y me da como una sensación como de inseguridad muy desagradable. La existencia de toda esta especie de aparato paralelo dentro del Estado. Son como esas cosas de película, pero cuando empiezas a ver los personajes, los sórdidos que son, a lo que se dedican, sus conexiones con los medios de comunicación, sus conexiones efectivamente con jueces, fiscales, con políticos. Yo recuerdo, mira, el nombre del Gordo, a mí me lo mencionó por primera vez nuestro añorado Fernando Mújica, hace unos 14 años. ¿Cuándo el 11M? Cuando el 11M. En 2004, me acuerdo un día, unas largas conversaciones que teníamos entre editorial y editorial, que estábamos los dos en la sección de opinión del Mundo, y me habló de este hombre, Enrique García Castaño. Me acuerdo, me hizo una especie de gráfico sobre los poderes fácticos ocultos en el Estado, y me habló de Garzón, me habló del Castaño este. Villarejo no recuerdo que lo mencionara, pero me quedó el nombre, evidentemente, por el apodo, el Gordo, que parecía como de estas películas. Pues fíjate, como 14 años después, los mismos personajes son los que llevan el cotarro, los que han trabajado con gobiernos distintos. Tiene una lógica, digamos, de todo Estado necesita, supongo, sí, a eso te ibas a referir. Pero estos se privatizaron los servicios muy sociales siniestro, del Estado. Muy los siniestro. Policías necesitan para sus investigaciones, para poner en marcha sus enredadas y sus tal, siempre la tutela judicial efectiva, la que hablamos al principio. Si eres un juez el que tiene que autorizar un registro, o el que tiene que dar el visto bueno a un pinchazo telefónico, etcétera. Y entonces los policías saben a qué jueces les puedes pedir un favor o otro favor, porque son más proclives, digamos, a concederlo con menos escrupulosidad que otro, digámoslo así. Suavemente. Y entonces ya se ha establecido una relación.
Si tú, policía, sabes que ante determinado juez lo tienes más fácil, algunos políticos heredan esa idea, ¿eh? Jaime Mayor Oreja, más allá de toda sospecha, todavía le cuesta mucho hablar mal de Garzón. ¿Por qué? Porque en su época como ministro del Interior sabía que Garzón era el juez... Decía el fiel rápido, eficaz. Eso es. Sí. Y entonces eso genera una deuda de gratitud que naturalmente tiene luego la contrapartida. Y entonces ahí se establece, bueno, yo te he ayudado en esto, pero claro, y ahora tú, pues... Pero es que estamos ante un gobierno que llega al poder mediante la manipulación de una sentencia judicial del íntimo de Garzón, el juez de Prada, Gran Batasuna. Que ahora la ministra incluye en el grupito que se va a dedicar a la justicia universal. Y hoy Garzón escribe un artículo sobre la justicia universal. Claro, porque el jefe de toda esta pandilla... De un sector, pero el jefe de la pandilla es Garzón. O sea, pero no hay que olvidar que Villarejo está en la cárcel porque supuestamente, presuntamente, como se dice, acaudilla un grupo de gente que, prevaliéndose de su condición de policía y de su intimidad con los ministros del gobierno, con jueces, fiscales, etcétera, el fiscal es un ministerio público y tal, ha hecho una fortuna vendiendo protección a particulares millonarios. Entonces, me gustaría saber quién fue a la boda de Castaño el Gordo, porque si Garzón era el padrino, lo mismo fue la ministra. A la que todo el mundo sabe que está ahí de ministra no por su capacidad fiscal, sino por ser la entrañable de Garzón. Al hilo de estas informaciones que ayer publicaba el Confidencial y que hoy continúan en esta línea el diario El Mundo, el diario El País desvela también otras conversaciones del año pasado de Villarejo con dos clientes suyos, el marido de Ana Rosa Quintana, de la periodista Ana Rosa Quintana, donde se jacta de que María Dolores de Cospedal le llama por teléfono para pedirle su favor en su pelea a muerte con la pequeñita. Esto es una declaración textual de Villarejo ante el marido de Ana Rosa Quintana. Bueno, pero lo que tiene que hacer, dado que tiene a Garzón como columnista de opinión, Garzón ha sido el chico para todo, de Prisa. Justo hoy publica el artículo de Garzón y la información esa. La información. 2 más 2 y los un careo entre Villarejo y Garzón. Pero hay que recordar que cuando Dolores Delgado, perdiendo la ocasión de manifestar su dignidad dimitiendo, niega la ayuda del gobierno al juez de Arena, está simplemente perpetrando la venganza de Garzón, que acusa al Supremo y a Llarena en particular de haberlo echado de la carrera judicial. Y cuando eso se revierte, y entonces se vuelve contra ella, y sale el propio presidente del gobierno diciendo, de ninguna manera, siempre hemos defendido, sale ella, que no tiene dignidad ninguna, olvidándose de que hemos tenido, y el otro día saca la nota oficial del Ministerio de Justicia con el escudo del Reino de España, que firma ella, que es la ministra de Justicia, diciendo que de ninguna manera pueden amparar opiniones particulares, que es lo mismo que había dicho Escolar 2 días antes en televisión, que comparte abogado con Puigdemont, el que pone la querella contra Llarena. Es lo mismo que había dicho Garzón, que habían hecho con él mismo para negarle determinado apoyo. Pero si todo el mundo, es decir, es un rumor ampliamente extendido, que quien sugiere esa nota de prensa a la que tú haces referencia es el propio Baltasar Garzón. Con otra cosa que sacó El Mundo en un editorial, lo que iba a costar el bufete para defenderlo. Lo filtran, que además era falsa. Que lo filtran, que era mentira, además. Es la partida que se había reservado para gastar en la defensa de Llarena. Pero es muy interesante la información que está sacando Fernando Lázaro, por ir al fondo de la cuestión, aparte de lo que pueda salpicar a Dolores Delgado, que eso no lo sé, pero lo que sí que hace es señalar algo que al menos yo desconocía y que sí que tiene mucha trascendencia, y es la identificación de una célula en la Audiencia Nacional, sin duda, directamente implicada con lo que conocemos como el garzonismo, que ha sido cómplice del de la mafia policial. Eso, de la mafia policial, sin entrar en nombres. Es así. Yo, una de las personas más importantes de la seguridad del Estado, seguramente la que más, una mañana, después como Villarejo intentó, a pesar de los que quisieron decir que yo hablara con él y tal, no voy a entrar en eso, yo me he negado a hablar con Villarejo, porque cualquier software, yo te digo, hola Laura Fábregas, encantado de conocerte. Y de pronto me oigo a mí mismo diciendo, ¿cómo he pasado esta noche con este menor en Saunadán? Pero vamos a ver, si yo le he dicho, hola Laura, ¿cómo estás? Bueno, porque que con tu voz ahora se puede hacer cualquier cosa. Por eso me negué a hablar con Villarejo, porque sé cómo las gasta, cuando me llamó para presionarme por lo de
el yerno de Villarmir, López Madrid. Bien, a la mañana siguiente yo dije, es que estoy harto de que haya policías que luego además desembocan en jefes de seguridad de las empresas del IBEX, que tienen controlados a todo el mundo o pagados a la mitad de los medios. Y esta mafia, que es policial, pero que tiene su fuerza en los medios y en los estrados, es intolerable. Y me llamó, y dice, solo te llamo para decirte que estoy de acuerdo contigo al 100%. Ese es el verdadero cáncer de España. Lo que esa mafia que es periodística, policial y judicial. El que te llamó es una alta persona de seguridad del Estado, has dicho. La máxima. Okay. Pues eso. No, si uno a veces tiene contactos, no vayas a pensar, Vanessa. Que ahí se produjo un enfrentamiento. La que en teoría más vela por nuestra seguridad. Las informaciones sobre Corina, además, también se produjo un enfrentamiento entre esas dos mismas personas. Exactamente. Bueno. En fin. Los oyentes. Claro. Pues ¿Por mira, dónde van? ¿Creen que a Sánchez le ha surtido efecto esto de poner el foco en los aforamientos? Porque así se ha dejado automáticamente de hablar de su tesis y de cómo quedó en evidencia en la entrevista del domingo. La conclusión en el contestador, que para esto sirven las urgencias del gobierno. La mañana de Federico es radio. Bueno, Vanessa, vamos ya con los oyentes. Sí, porque no se les ha pasado por alto cómo Rivera ha mordido el anzuelo del gobierno con el anuncio de los aforamientos, y no es el único. También opinan sobre cómo Pablo Casado tiene que lidiar ahora con algún que otro regalo que le ha dejado el anterior ejecutivo, como es la ocultación del informe de la alta inspección. No es más que una mentira. Quiere acabar con algunos aforados, por ejemplo, con Pablo Casado. O sea, que no se columpie, que los españoles no somos tontos. O sea, que pare contra los aforamientos o el señor Casado modifique acciones express en 60 días, y para ir contra el señor Torra Puigdemont, todos los golpistas y todos los mozos de escuadra y todos los que están allí reventando el Estado español. Sin duda, cuando se vayan conociendo detalles, se verá que no es más que otra cortina de humo para tapar sus miserias y para dividir más a los españoles. Eso sí, hay que reconocerle una cosa al señor Sánchez o a su equipo, al que tiene detrás. Se sabe mover muy bien en los nuevos tiempos media. Desde luego, Rivera es que no tiene un pase. Hombre, que lleva en la política ya unos años, pero ¿cómo se cree la jugada de este trilero? El futuro del señor no solamente está condicionado por el tema de los aforamientos, sino también por los muertos que tiene en el armario, que le ha dejado su compañero en el partido, Méndez de Vigo, que ha ocultado vergonzosamente el informe educativo en Cataluña. Bueno, ¿por qué crees, Laura, que cuando hoy hace un informe La Razón de que prueba que según lo que propone, solo el 0,25% de los aforados se vería afectado por esto? Sí, lo vi. Pensaba que llegaba al 1%, pero no. No, 0,25. Es como el primer plagiómetro del Plagiscan antes de que lo cogieran los privados. ¿Y ahora cuánto estamos? ¿En el 25, 24? 21. El 21. Y subiendo. 0,9, 21. Vamos para bingo. Bien, pero ¿por qué Rivera pica en esto? ¿Es porque en el fondo está un poco asustado del efecto de su audacia o por qué? No tengo ni idea, es una buena pregunta. Quizás algunas cosas aún son un poco inocentes, ¿no? Los de Ciudadanos y... No, pero porque la idea es suya. No, pero la idea de quitar todos los aforamientos. No, claro. Debo decir que es un disparate, además, porque el legislativo tiene que estar protegido. El 92,8% de los aforados son miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. El 92,8%. Pero bueno, y las autonomías. A ver, en España hay 250.000 aforados, que es absurdo. Absolutamente absurdo. En otros países europeos hay un aforado, 20 aforados. Yo creo que la idea de quitarlos es perfectamente legítima, buena. De hecho, lo planteó Ciudadanos en su día, el Partido Popular también, etcétera, ¿no? Segundo, es falso que haya impunidad en España, porque ellos cuando dicen hay que acabar con los aforamientos, quieren dar a entender que los políticos son impunes en España, que viven protegidos y blindados, lo cual es falso. Hasta el diario El País lo tiene que reconocer hoy, de que no hay impunidad para los aforados. Digamos, lo que son ciertos mecanismos que te juzga un tribunal en lugar de otro, y podrías decir, de hecho El País dice, bueno, es que te juzgan unos jueces mejor preparados y formados que otros. Bueno, todo eso es discutible. Y lo tercero, no es discutible. Sí. Por mal que esté el Supremo, y no soy yo defensor, siempre estará mejor que la Rodríguez. No, por eso, pero te puede tocar un pésimo juez del Supremo, te puede tocar un Ricardo de Prada, te puede tocar un sectario tremendo, te puede tocar de todo. Pero es más fácil. Otro quizás es otra cosa. Y luego la tercera, yo creo que lo más importante es la cuestión de política y prioridades. Es decir, ¿por qué saca el gobierno esto ahora?
primero, para tapar sus incompetencia manifiesta de los primeros 100 días, y segundo, es políticamente un asunto muy disolvente que abrir. O sea, tocar la Constitución con estos socios jamás va a ser una reforma express. Es una ruptura, si se pudiera producir, porque ya evidentemente tienes tus socios hablando de referéndum sobre la monarquía, de referéndum sobre la independencia, del derecho a decidir y de todo lo demás. Es decir, son prioridades disolventes. Y ahí es donde los otros, es decir, Ciudadanos y Partido Popular, fríamente tienen que analizar no solamente la medida, sino el contexto de la medida y las intenciones de la medida y tomar sus decisiones. Pero si no se conoce la medida, pero si esto es una gran tomadura. Como todas las cosas de Sánchez. Para empezar, porque cuando hablamos del aforamiento no sabemos de lo que estamos hablando. El aforamiento, en su origen, se sabe lo que es. Es una protección para aquellos diputados y senadores que en el uso de su actividad específica como diputados o senadores, en aquellas actividades que mantienen, ya sea en el hemiciclo, ya sea en las comisiones, no le reporte ningún tipo de... La inmunidad parlamentaria. Sí. Que no es que, claro, no exactamente lo mismo. No es lo mismo, Luis. Esa es a la que de hecho, el aforamiento de Sánchez hace alusión a lo que no tiene que ver con la actividad política. Pues por eso digo, por eso digo, no. Es decir, cuando a Sánchez no, porque Sánchez lanza esa idea en la Casa de América y hasta todos los medios de comunicación, pero las aclaraciones posteriores de la Moncloa y de todos los intérpretes que tiene a su alrededor Pedro Sánchez nos aclaran que, se quitaría el aforamiento para todo aquello que no tuviera que ver con la ¿Y la corrupción económica qué es en función de alguien que tiene un cargo público? Pues esa es la trampa. ¿Es privado o es público? ¿Es como político o no lo es? No, según ellos, si tú has hecho algo siendo alcalde o siendo diputado, pues eso... Bueno, pero hay una cosa, Luis. Yo no sé si Laura, que hace menos tiempo que está en este mundo de los medios, lo ve. Hoy a un político no se le degrada por lo que ha hecho en su función política, sino porque de niño le robó tal, porque dicen que su primera esposa lo denuncia por malos tratos, porque hoy un hijo que dice que le pegó una vez. Es decir, hoy a los políticos no se les destruye políticamente mediante algo que tenga que ver con su actividad política, sino con su vida particular. Entonces, claro, es un asunto muy delicado este. O sea, porque en el fondo, ¿qué es lo que estamos viendo? Toda esta historia de los másters. ¿Esto es para la vida pública o para no? Curiosamente, la jueza Rodríguez Medel dice que por su actividad política le regalaron esto a tal. Luego, en todo caso, eso que se ha inventado, que es una chapuza que no hay por dónde cogerla. Pero el daño, ¿cómo se le hace? En lo particular, los tarros de Cifuentes. ¿Eso qué es? Una destrucción personal. Los propios casos de los másteres de todos, incluyendo Carmen Montón, ¿qué son? Cosas personales en el fondo, no tienen que ver con su actividad pública, pero tienen tanto que ver con su actividad pública que les cuesta el cargo, porque los expones en un escaparate. Bueno, les expones, pero la actividad, por ejemplo, en ese caso que pones, el aforamiento no protegió a Cristina Cifuentes de nada, porque fueron... es decir, a donde yo voy es a que tú analizas la trascendencia efectiva de la propuesta y es de Sánchez, y eso sí que es humo. Ya, estoy de acuerdo. Y además plantea una serie de cuestiones que luego ellos mismos tienen que corregir diciendo, o sea, que vamos a establecer un contradios en virtud del cual un diputado nacional o un senador no tiene un aforamiento y sin embargo el diputado regional de Asturias sí, o el castellano-manchego sí. Estoy de acuerdo. Entonces, a posteriori no, pero es que entonces habría que modificar una serie de leyes y para entrar también en los ofrecimientos judiciales, la ley orgánica del Poder Judicial, y todo eso en 60 días. No, claro, si esto es una chapuza. Pues pero yo veía la cuestión de fondo, es decir, la política se está haciendo en unos parámetros totalmente distintos a los que se hacía hace, no ya 10, 5 años. De hecho, si a Mas le ha salido relativamente barato el golpe, que empieza con él, es porque todavía, digamos, se movía en un terreno impreciso, mientras que desde hace 2 o 3 años nos movemos como en el 11, en el terreno del estrépito social, etcétera. Y Aznar asesino, etcétera. Y al rey en Barcelona, las bombas saudíes. Ahora resulta que no eran del rey, resulta que son de Falconetti. Pero el problema es que en los medios modernos, estoy pensando, por ejemplo, en la distinguida Ana Gabriel. Cuando a Ana Gabriel le sacan el vídeo donde se pone la mano en la axila para comprobar si le ha abandonado el desodorante, lo cual es una buena noticia porque significa que lo conoce, si es que es el desodorante, ¿eso qué es? ¿Es personal?
Eso es político, por un lado está en el Parlamento. Eso en ningún caso es delito. Bueno, no, pero fíjate que le ha hecho más daño que 27 libros. Pero eso no tiene nada que ver con el aforamiento. A ver. No, yo creo que está muy vinculado a las redes sociales, esto que hablas, ¿no? Y que en parte también es una antesala al totalitarismo, que ya juzgamos a las personas públicas por su ámbito privado, ¿no? Esto también me recuerda al caso de Lluís Salvador y su conversación privada por teléfono. ¿Hasta qué punto se le tiene que pedir el cargo por unas declaraciones hechas por teléfono en una conversación privada y que en ningún caso eran reales? O sea, luego no había, Esquerra no contrataba a sus políticos según la pechera según el pecho de las mujeres. O sea, que por lo tanto una cosa es incluso el sentido de humor, incluso si es humor negro, y el otro son los hechos, ¿no? Y cada vez juzgamos más a las personas por las intenciones o por aspectos privados que en principio, si no son tampoco delito, no tendrían que suponer ninguna cuestión a su cargo público, ¿no? Y sin embargo es así. Pero yo creo que tiene mucho que ver con las redes. Por ejemplo, el vídeo de Ana Gabriel se viralizó por las redes sociales, ¿no? Bueno, que tenemos el ojo encima de ellos constantemente. Hay cosas que son graciosas. Por ejemplo, a mí cuando me llegó el meme de Don Quijote de la Mancha de Pedro Sánchez, pues me hizo mucha gracia. Pero ahí entras dentro de lo lógico. Pero hay otras cosas. La campaña contra Cifuentes, que se le iban a cargar, detrás de este vídeo venía otro. Y se sabía, ya sabíamos lo que iba a salir. Es decir, que es que cuando hablamos de AMPAs, pero es que eso hay que decirlo todo. Pero ese debate está muy bien que lo introduzcas, pero no tiene nada que ver con el debate de la Sí, no, me refiero a que hoy un político que defiende nuestros intereses está curiosamente más desprotegido que antes al margen del aforamiento. Y yo creo que el aforamiento, que es sagrado en su origen, porque es proteger al legislativo del ejecutivo, el legislativo defendía a la gente, la ley frente al poder. Sin embargo, hoy han cambiado los términos de entender la participación pública y estamos en una situación peor. Es decir, yo creo que habría que buscar alguna forma de proteger a nuestros políticos, porque es que cualquier sinvergüenza te destruye al tipo más noble. Federico, no solo los políticos. O sea, el cambio de paradigma, por ponerme pedante con la palabra, antes, en el fondo, o sea, la invasión sobre la intimidad del individuo, del ciudadano, provenía del Estado. Es decir, el ciudadano se tiene que defender del Estado que invade tu intimidad. Y hoy en día la mayor invasión a la intimidad viene de tu colega, de tu vecino, de otro ciudadano, de los medios, en un tren. Tú vas en un tren, de pronto cualquiera, tú te vas a cenar a un restaurante y va alguien y cuelga una foto tuya en Twitter y dice, ahí está Federico con no sé quién cenando en un restaurante. Fíjate. Y eso inmediatamente, o sea, y eso no está todavía regulado. No, en al Twitter, revés. por supuesto que no. Eso ¿por qué? Porque venimos, y lógicamente que vengamos de ahí, de una mentalidad de proteger absolutamente, digamos, protegernos del Estado, pero no de nuestros conciudadanos. Pero eso está cambiando. La mayor agresión te la hace el vecino. Han sido nuestros adversarios. Eso los que somos de pueblo lo tenemos tan claro. Claro, es decir, es que las cotillas de pueblo y la curiosidad más sana, la cotilla del pueblo indiscreto. Pero eso era la taberna del bar. Es que antes ahora el bar existía un móvil que te mandaba la fotografía. Ahora el bar. He visto a fulanito. No sabes con quién vi a fulanito. La copla. ¿Y en qué actitud? Perdona, la copla es mejor la foto de la Dolores. Tienes que imaginar. Tienes la foto y tienes las millones de réplicas y de ciudadanos que van hablando. Pero la actitud interna es la misma. Cambian las herramientas, cambia la eficacia del mensaje, pero el hecho social es exactamente el mismo, Cayetana, no te equivoques. No, pero la brutalidad, la eficacia que tienen las redes... ¿Es más eficaz? Eso no ha existido nunca. No existió jamás. Bueno, pelazo el de José María Aznar, Nuguelan Solé. Cada día más joven, por cierto, con más acaba pelo, de mostrar su preocupación por el estado de salud de Eduardo Zaplana. Muy bien, es un detalle que debería haber tenido Casado y todo su equipo. En el riesgo de que permanezca en prisión. Lo acaba de hacer el expresidente del gobierno, que, insisto, tiene un pelazo. Eso es que utiliza Nuguelan Solé. Eso seguro, ¿no? ¿Sí? Eso lo sé. Lo que le gusta a la política, estar ahí debatiendo, debe estar feliz pensando qué ganas de volver. Bueno, sobre todo, además, viendo me gusta la política. Hoy nos vamos a Jaén, a Jodar, porque allí en la calle General Fresnada está la farmacia de Antonio Fernández Valadez, que tiene todos los productos de Nuguelan Solé. Y oye, quién sabe, a lo mejor por allí ha pasado... El Santo Reino de Jaén se llamaba, porque Jaén sí fue reino. Bueno, Cataluña no. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Jiménez Los Santos.
Corte Inglés, Celia? Pues vamos a ahorrar, y nos gusta ahorrar, y sobre todo cuando hacemos la compra diaria. En Hipercor y en el supermercado del Corte Inglés, 50% de descuento en la segunda unidad en las conservas de espárragos. Es sanísimo el espárrago, ¿verdad? Buenísimo, buenísimo, pocas calorías. Claro que sí. Eso es. Y luego para los 2 kilos, 300 gramos que se calcula de media, que traemos del verano. Que traemos de más. Pues son muy buenos. 30% de regalo también en alimentos infantiles y dietéticos por compras superiores a 9 euros y 70% en la segunda unidad de productos Sanex. Vamos a ver, Noelia, o sea, ¿qué estamos viendo con el faraón y los Mindutis? Bueno, pues la actualidad no para, ya lo habéis contado, y está José María Aznar, el expresidente del Gobierno, compareciendo ya en esa comisión de investigación sobre la supuesta financiación ilegal del Partido Popular. Ha hecho referencia a Zaplana y también está muy beligerante con el Partido Socialista, que es contra el que se está enfrentando. Ha llegado a decir José María Aznar que él, recuerden, que no ha sido llamado por la justicia, ni imputado, ni llamado a declarar como testigo. Nos vamos, si te parece, al Congreso para que nos lo cuente Miriam. Miriam Muro, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Por eso José María Aznar le ha respondido a Simancas: no tengo que pedir perdón por nada. Tras ello, le ha echado en cara a los socialistas sus casos de corrupción. Escuchamos a Aznar y a Simancas. Es un poco exagerado por varias razones. La primera, porque viene del representante de un partido político que es el único partido condenado por corrupción por sentencia firme, por financiación ilegal. Y eso, señoría, pues eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de plantear las cuestiones, ¿no? Es falso que el Partido Socialista haya sido condenado como institución en caso judicial de corrupción alguno. Mi partido no, el suyo sí, señor Aznar. Y por cierto, José María Aznar... Oye, perdona, Miriam, dime, Simancas tiene pinta de que le ha entrepanado el cerebro, porque cuando yo lo conocí lo tenía íntegro y se acordaría del caso Filesa. Y efectivamente fue condenado. El PSC-PSOE fue condenado hasta el punto que su secretario de formación, el tío de Susana Griso, se fue a la cárcel directamente. Y a la salida lo hicieron secretario de formación. Exactamente. O sea que yo creo... Y Simancas antes se acordaba de estas cosas. Lagunas, Federico, lagunas, pero también te quiero contar, hace tan solo unos minutos José María Aznar ha querido hacer este gesto. Y manifiesto mi profunda preocupación por la situación de Eduardo Zaplana y por la salud física de Eduardo Zaplana. Y espero y deseo que esa solución se pueda solucionar lo más rápidamente posible. No hago ninguna valoración desde el punto de vista judicial, desde el punto de vista jurídico. Simplemente manifiesto una muy seria preocupación por una persona que, padeciendo una leucemia, está en esas circunstancias. Por cierto, José María Aznar también le acaba de echar en cara al Partido Socialista. Le dice: ustedes no venden bombas, venden proyectiles de alta precisión. Esto, Federico, es la guerra. Sí, es así. Y además muy inteligentes. Es la guerra de Gila. Dice, es el enemigo. Sí, te mando unas bombas que no estallan, ¿eh? O sea, tú tranquilo que no estallan. En fin, bueno, más cosas, a ver. Quiero que escuches un sonido, Federico, sobre la propuesta de Pedro Sánchez para eliminar los aforamientos de ayer. Le ha preguntado en Onda Cero Carlos Alsina a la ministra de Sanidad. Quiero que escuches cómo ha respondido María Luisa Carcedo, que se estrena en esto de las entrevistas. Vamos a ver, esta es una propuesta que no es novedosa en el partido, por tanto, sorpresa ninguna. En fin, permítame, el ámbito de privacidad de determinados ámbitos o reuniones que tienen otro sentido, y yo lo que les puedo trasladar aquí ahora es que este no es un asunto novedoso en el seno del partido. Yo he jurado mantener secreto sobre las deliberaciones del Consejo de Ministros, y ahí me remito. Pasado momentos complicados. ¿Qué pasa, que le ha pegado al Sina o qué? Que se le ve ahí... De hecho, más tarde le decía que... Es un tipo muy formal, un poco soso, pero él siempre ha sido muy educado. Más tarde le ha dicho que se tranquilizara, que ya le va a preguntar por lo que correspondía a su ministerio. Lo curioso es pero que tiene miedo. Coincidí con ella el otro día y no está llamada por el camino de la comunicación ni por la oratoria, ¿no? Pero es que lleva 20 y pico años en política. Ha sido senadora, ha sido diputada, ha sido de todo. Yo no entiendo... Ha sido y es millonaria. Sí, eso no lo sabía. Pero es que en Asturias, como no sea una incapacidad de comunicación. El otro día también se le preguntaba por qué iba a ser... ella había dicho, ella tuvo una frase maravillosa cuando dimite su predecesora. Dice que es una dimisión que ha dimitido Carmen Montón porque es ejemplar, ¿no?
Y entonces el presidente de gobierno, si también ha plagiado o ha hecho algo parecido, también debería dimitir. Y entra en barrena mental, en barrena comunicativa, y no es incapaz de expresar una idea. Y este es otro ejemplo. O sea, pues muy bien. Una cosa más, si te parece, Federico, estamos muy pendientes de un suceso en Estados Unidos. Ha aparecido el cadáver en un campo de golf de la golfista cántabra Celia Barquín. Sí. De momento hay un hombre detenido acusado de su asesinato en primer grado. Parece un fan de estos locos, ¿no? Bueno, Laura, si te quieres quedar a la crónica rosa, aunque esto tiene un gran prestigio social y político, la parte buena. Pero divertido es la crónica rosa, ¿eh? Y o sea, últimamente hoy además, a ver, ha hablado Dulce. Ha hablado Dulce, pero además, ¿sabes cómo habló? El mismo viernes, según iba escuchando a la Pantoja, le iban diciendo lo que iba diciendo Isabel Pantoja. Entonces su reacción es todavía más airada de lo que nosotros podríamos haber esperado. Cuando absolutamente no le enervada, gritando, histérica y diciendo cosas, algunas con relativa lógica. Decía que eso de dejar a la niña en el colegio y desentenderse no lo era todo, y la frase fuerte, que como ella se ponga a demandar va a estallar todo, que como ella hable de verdad va a estallar de verdad todo. Así que si pensábamos que hasta este momento lo habíamos visto todo con esta familia, la verdad es que queda mucho universo por descubrir. Podemos hablar de Dulce de Pantoja igual que de Dulce de Membrillo. O sea, efectivamente, podemos hablar de eso y podemos hablar de lo que está pasando en la casa, porque claro, la niña... Isabelita. Sí, que tampoco es que esté... Oye, no es tan mueble como la pintan, ¿eh? Está un poquito mejor de lo que yo esperaba. Tiene 2 consejeras espirituales. Por un lado, Macoque, y por otro lado, Aramis Fuster, que entre sus frases ilustres le decía ayer, dice, pero si es que encima puedes estar contentísima porque tú tienes 3 madres. Qué lío, ¿no? Se refiere a Pantoja, se refiere a Dulce, se refiere a la madre biológica, y claro, la niña. Bueno, 3 no, ¿eh? Yo tengo una le faltaba, menudo lío tiene, lo que tienes 3 o 4 maridos. Bastante tiene con lo suyo. También una aclaración, esta mañana todo el mundo, incluidos nosotros, dábamos que Gloria Camila había anunciado que dejaba a su novio, hablando de hijas de, ¿no? De hijas de famosos. Es mentira, es una estrategia de marketing, Federico. Y lo que no sé si es estrategia de marketing es que Cher... Y no voy a decir Cher que en gloria esté, porque sigue viva. ¿Siempre? Ha dicho ahora que tuvo un romance con Tom Cruise por la dislexia. Los unió la dislexia. Así que lo que la dislexia unió, fíjate, no lo sé para el hombre. A ver si va a ser que Chávez estuvo con Winnie Paltrow. No, porque aquí, si es por la dislexia, el disléxico más conocido era Baches, como llamaban a Chávez. No lo veo. No lo ves, ¿verdad? No lo veo. Pues todo eso en la crónica rosa, pues y mucho más. Es La mañana de Federico. Es radio. Si piensas